La ley de Ohm explica la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia al establecer que la intensidad de la corriente que circula entre dos puntos de un circuito eléctrico es proporcional a la tensión eléctrica entre dichos puntos. Es decir, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Para el día de hoy vamos a realizar dos circuitos, las vamos a analizar mediante la ley de Ohm y además vamos a realizar esos mismos circuitos en la protoboard para entenderlos al 100%. Vamos a realizar sus cálculos y vamos a cotejarlos mediante los circuitos en físico. Así que para el día de hoy es un repaso a la ley de Ohm. Así que vamos a comenzar. Muy bien, gente, pues ahora que hemos hecho una pequeña introducción relacionada con la ley de Ohm, ahora vamos a pasar a ver dos circuitos en concreto. En este caso vamos a ver cómo es que lo que tenemos que resolver, cómo es que nosotros a través de la ley de Ohm podemos analizar circuitos y después posteriormente realizar esos mismos circuitos de manera práctica en la protoboard para ver si lo que estamos nosotros analizando aquí en el pizarrón pues efectivamente sucede en la vida real. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar con este pequeño circuito, el circuito número 1 que tenemos por aquí, que de hecho es bastante simple, ¿no? Como nosotros podemos ver, tenemos una fuente de 5 volts que corre a través de una resistencia de 100 ohms. Entonces, recordando nosotros la formulación, por así decirlo, de la ley de Ohm, sabemos que la diferencia de potencial, o en este caso el voltaje, es igual a la corriente por la resistencia, ¿vale? Entonces lo vamos a anotar por aquí. Sabemos que el voltaje va a ser igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Por ende, nosotros también vendríamos a saber que entonces la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿no? Y por la misma razón sabemos que la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la corriente. Ahora, nosotros también en este caso nosotros podemos saber la potencia en un circuito en base a lo que nosotros tenemos aquí. La potencia de un circuito se mide como la potencia es igual al voltaje por la corriente, pero nosotros sabemos que la corriente en este caso es igual al voltaje sobre la resistencia. Por lo tanto, la potencia también puede venir a ser como voltaje por voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, esto vendría a ser igual a voltaje al cuadrado sobre la resistencia. ¿Vale? Entonces estas serían todas las formulaciones que nosotros podemos ocupar para analizar un circuito como tal. Entonces, regresando al punto que nosotros estábamos planteando en un inicio, nosotros sabemos que en este circuito número 1 tenemos 5 volts y tenemos un circuito cerrado en el cual fluye a través de este 100 ohms. Entonces, ¿qué es lo único que nos hace falta calcular? La corriente, ¿no? Entonces, de manera muy simple nosotros podemos ver que la corriente se calcula de la manera que es voltaje sobre la resistencia. Por lo tanto, la corriente vendría a ser igual a los 5 volts que tenemos aquí sobre los 100 ohms que tenemos nosotros en este mismo circuito. Por lo tanto, nosotros vendríamos a tener un total de 0.050 miliamperios en este circuito. ¿Vale? Y a su vez podemos calcular de manera muy simple lo que vendría a ser la potencia en este mismo circuito. Entonces nosotros sabemos que la potencia vendría a ser igual a cualquiera de estas dos, que en este caso vendría a ser al voltaje cuadrado sobre la resistencia, que en este caso el voltaje al cuadrado es 5 al cuadrado sobre la resistencia, que en este caso son 100 ohms. Por lo tanto, esto vendría a ser a 5 por 5, esto sería igual a 25 sobre 100 ohms. ¿Vale? Por lo tanto nos va a dar 0.25 watts. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender, digamos, en este circuito como tal, es que este cálculo que nosotros estamos realizando es para un circuito completamente ideal, ¿ok? En un circuito real tenemos que entender que no vamos a tener 100% 5 volts atravesando este circuito. Y si es que los tenemos, probablemente no vamos a tener los 100 ohms de resistencia que nosotros estamos colocando aquí. ¿Por qué? Porque estos materiales que estamos utilizando, puede ser que esta resistencia sea de 98 ohms, 99 ohms, 95 ohms. ¿Por qué? Porque pues así funciona en el mundo real, ¿vale?
Y aparte porque siempre vamos a tener un poco de entropía en este tipo de circuitos, ¿vale? Es decir, pérdida de energía. Por lo tanto, estos serían nuestros cálculos para un modelo ideal de un circuito eléctrico, pero sabemos que podemos estar 0.50 miliamperios, pero puede ser 0.48, 0.47, 0.45, un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero el punto es que estos son nuestros cálculos de referencia para poder nosotros analizar en la protoboard el cálculo que nosotros vamos a obtener de manera real, ¿vale? Entonces ahorita vamos a ver cómo es que lo vamos a realizar en la protoboard y ver si estos cálculos que nosotros obtuvimos son los reales que nos presenta el circuito, así que vamos a ello. Antes de ir directamente a resolver el ejercicio, se me estaba olvidando, es cómo es que nosotros vamos a medir el voltaje y el amperaje en este circuito. Nosotros para medir voltaje sabemos que es increíblemente sencillo, porque nosotros simplemente podemos tomar nuestro multímetro, medir en esta zona de aquí o en cualquier zona de aquí entre positivo y negativo y sabríamos que lo que nosotros vamos a obtener es el voltaje en el circuito, por lo tanto vamos a obtener 5 volts. Pero para medir el amperaje, en este caso para un circuito cerrado, tiene su lógica, ¿vale? Lo que nosotros vamos a hacer para poder nosotros medir el voltaje en un circuito cerrado, lo que nosotros tenemos que hacer es directamente abrir el circuito, ¿vale? Entonces, para medir corriente a través del circuito, lo que nosotros tenemos que hacer es abrirlo. Entonces, nosotros para medir amperaje, vamos a abrir el circuito y lo vamos a cerrar mediante el multímetro. Es decir, yo voy a abrir aquí mi circuito, voy directamente a colocar mis puntas del multímetro, esta sería la punta más, la punta menos, y esta vendría a ser mi multímetro, ¿vale? Entonces, para medir la corriente que fluye a través del circuito, simplemente vamos a intercambiar las puntas que nosotros tenemos en cualquiera del multímetro que estemos ocupando, la vamos a cambiar a amperaje y directamente lo que vamos a hacer es abrir el circuito y lo vamos a cerrar mediante el multímetro para poder medir el flujo de corriente eléctrica a través de este circuito, ¿vale? Ahorita lo vamos a ver ejemplificado en la protoboard, pero simplemente quería que supieran que esto es lo que tenemos que hacer nosotros para poder nosotros medir la corriente que fluye a través del circuito, ¿vale? Entonces ahora sí vamos a verlo en la protoboard, vamos a ir. Ok, pues bueno, ya hemos armado el circuito, exactamente el primer ejemplo que hicimos en el pizarrón, donde teníamos una fuente de 5 volts, como vemos ya está configurada, la tenemos en 5 volts, 0.50 miliamperios y bueno, está marcando porque pues, está en off, ¿no? Entonces, a ver, aquí tenemos el circuito, empieza desde el positivo, comienza a recorrer a partir de aquí, tenemos una resistencia, que en este caso esta resistencia es de 100 ohms, pasa a través del negativo, vuelve a recorrer aquí y se cierra el circuito, ¿vale? Regresa a la fuente y bueno, aquí tenemos esta recirculación del circuito, ¿vale? Entonces, tal y como veníamos diciendo, nosotros podemos comprobar que efectivamente los valores que nosotros tenemos en pantalla son los mismos que nos muestra a través del multímetro. Entonces, si yo mido aquí, ahorita que lo tengo en voltaje, en corriente directa, ¿te imaginas que me da? Bueno, tal vez si prendiera la fuente. Ok, ahora sí, tenemos la fuente encendida. Vemos que tenemos una cantidad de 0.23, bueno, 0.63 watts aproximadamente de potencia circulando a través de este circuito, que es más o menos lo que habíamos calculado, ¿no? Habíamos calculado que de potencia en el circuito íbamos a tener 0.26, bueno, 0.25 watts, ¿vale? Pero esto es en un circuito ideal. En este caso, en un circuito real, tenemos una variación un poquito más arriba, un poquito más abajo. Entonces, si yo mido directamente el voltaje aquí en mi resistencia, pues tengo 4.99 aproximadamente. Y tal y como dije, ¿no? O sea, la fuente está configurada en 5 volts, pero pues como no es un circuito ideal, sino que esto es un circuito real, pues tenemos un poco de entropía, ¿vale? Un poco de pérdida de energía. Pero pues ahí lo tenemos. Ahora, si yo abro el circuito, básicamente lo que quiero hacer ahora va a ser medir la corriente, ¿vale? Nosotros ya habíamos dicho que
el cálculo nos da que vamos a tener nosotros una cantidad de 0.050 miliamperios recorriendo el circuito. Entonces, lo que yo tengo que hacer para medir directamente es abrir mi circuito, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a abrir? Quitando este cable de aquí. Vamos a quitarlo con las manos. Y como tal podemos ver que hemos quitado, bueno, que el circuito se abre, por lo tanto nosotros tenemos 5 volts, está la salida prendida, pero tenemos 0 amperios y 0 de potencia. ¿Por qué? Porque al final del día lo que nosotros tenemos en el circuito es que la corriente fluye a través de aquí, pasa por aquí, y cuando pasa a través de la resistencia, pues ya no tiene para dónde recircular, ¿vale? Entonces, al no tener para dónde recircular, por lo tanto, pues tenemos 0 de corriente. Entonces, nosotros vamos a cerrar nuestro circuito mediante nuestro multímetro. En este caso vamos a cambiar la punta roja, la vamos a cambiar aquí donde dice amperios, ¿no? Listo. Entonces, con eso nosotros vamos a medir el amperaje del circuito. Ahora, tal y como dije, abrimos el circuito y lo que vamos a hacer es que con las puntas de nuestro multímetro vamos nosotros a cerrar el circuito. ¿Y cómo voy a cerrar yo el circuito? Pues en este caso tocando la resistencia y tocando tierra. ¿Vale? Creo que se ve en la fuente, pero no en el multímetro, entonces lo voy a hacer por aquí. Toco la resistencia con el positivo, toco la tierra y directamente yo estoy cerrando el circuito. Cierro el circuito mediante mi multímetro, ¿vale? Para que la corriente fluya a través del multímetro, haciendo que yo pueda hacerla visible. En este caso también puedo hacerla visible mediante la fuente de voltaje, pero pues esto estamos de acuerdo que no lo podemos hacer en todos los casos, ¿vale? Entonces, toco la resistencia, toco directamente mi esto y podemos ver que tengo una corriente fluyendo de aproximadamente 0.50 miliamperios, que es exactamente lo que nosotros habíamos calculado en el pizarrón hace unos instantes, ¿ok? Entonces, este sería el cálculo de este primer ejercicio, muy básico, utilizando la ley de Ohm, ¿vale? Y de potencia, recordemos que tenemos 0.263, habíamos calculado que era aproximadamente 0.25 watts, pero en un circuito ideal, ¿vale? Esto en un circuito real, pues tenemos un poquito más arriba, un poquito más abajo. Entonces, espero que le hayan entendido suficientemente bien. Vale, ahora que ya hemos analizado el otro circuito y hemos visto cómo se comporta, vamos a pasar a un segundo circuito que de igual manera es súper sencillo de realizar, ¿vale? En este caso vamos a utilizar lo que viene a ser de igual manera una fuente de voltaje de 5 volts. Vamos a ocupar dos resistencias que ahorita vamos a ver, dos LEDs y dos pulsadores normalmente abiertos, ¿vale? Entonces, nosotros para analizar este circuito eléctrico sabríamos de primera instancia que nosotros vamos a tener tres corrientes que fluyen a través del circuito, ¿vale? En primer lugar, vamos a tener la corriente que fluye de aquí a acá, ¿vale? En esta dirección de aquí, que la cual podemos llamar nosotros I1, ¿no? Vamos a tener esta corriente que fluye a través de aquí. Ahora, vamos a tener una segunda corriente que va a fluir a través de esta zona de aquí, desde el positivo, y va a fluir a través de aquí, ¿vale? Entonces, esta segunda corriente vendría a ser llamada I2, en este circuito que nosotros estamos analizando, ¿vale? Y por último, estas dos corrientes, es decir, I1 e I2 que acabamos de marcar, se van a juntar en este nodo de aquí, ¿estamos de acuerdo? Porque a través de aquí hacia el negativo de la fuente, nosotros vamos a tener una tercer corriente, ¿vale? Una I3 que como tal va a ser el resultado de la sumatoria de la corriente 1 más la corriente I2, ¿estamos de acuerdo? Entonces va a ser I3 va a ser igual a la sumatoria de la corriente I1 más la corriente I2, ¿ok? Vale. ¿Sí está grabando? Ok,
Entonces, esto es lo que nosotros vamos a saber de primera instancia, ¿vale? Tenemos una corriente I1, una corriente I2 que fluye por aquí, y a su vez en este nodo de aquí nosotros vamos a tener una corriente de salida I3 que va a ser la sumatoria de la corriente I1 que tenemos aquí y la corriente I2 que tenemos acá, ¿vale? Entonces, vamos a realizar exactamente los mismos cálculos aplicando la ley de Ohm y vamos a cotejarlo a través de ese circuito en la protoboard. Entonces, a ver, nosotros sabemos que en este caso vamos a ver qué tipo de resistencias son las que nosotros vamos a tener que utilizar, porque sabemos que le vamos a meter LEDs. Entonces, imaginemos que son resistencias iguales a la que nosotros tenemos aquí, de 100 ohms. Entonces, si eso es cierto y nosotros lo que queremos es obtener es la corriente y nosotros ocupamos resistencias de 100 ohms, entonces vamos a saber de igual manera que es 5 volts sobre los 100 ohms, ¿no? Y eso nos daría un total de 0.050 miliamperios. Pero 0.50 miliamperios, estamos de acuerdo que para un LED pues es un poquito elevado, ¿no? Entonces vamos a tratar de reducir un poco la corriente que va a fluir a través de estos LEDs, aplicando, en lugar de tener una resistencia aquí o dos resistencias, una aquí y una acá, de 100 ohms, las vamos a cambiar por resistencias de 220 ohms. Bueno, 220 ohms o 330 ohms, pero en este caso voy a utilizar resistencias de 220 ohms. Vale, entonces vamos a colocar una resistencia R1, una resistencia R2 y las dos van a ser de 220 ohms. ¿Vale? Para nosotros poder limitar el flujo de corriente que va a pasar a través de los LEDs. ¿Vale? Entonces simplemente vamos a colocar de nuevo la fórmula, va a ser igual a 5 volts sobre 220 ohms. A ver, solamente para recordar que en este caso tenemos las resistencias, los pulsadores y los LEDs en paralelo, ¿vale? Por lo tanto, la resistencia en paralelo, la total, tendría que ser un poquito menor de 220 ohms. Por lo tanto, la corriente I3 limitada tendría que ser aproximadamente de unos 0.20 cacho miliamperios, ¿vale? Pero para no confundirnos haciendo cálculos también de resistencias en serie, paralelo y todo ese rollo, simplemente nos estamos limitando pues a colocarlo con una resistencia de 220, ¿vale? Para no confundirnos y simplemente aplicar ley de Ohm así como tal, ¿va? Entonces seguimos con la explicación. Que en este caso nos va a dar un total de 0.022 aproximadamente, 0.022 miliamperios, ¿vale? Entonces, como podemos ver, nosotros hemos decrecido la cantidad de corriente que va a fluir a través de este circuito, simplemente agregándole una resistencia mayor. Pero nosotros podemos ver que esta corriente que nosotros tenemos aquí va a ser I3, ¿vale? I3 es esta corriente que nosotros tenemos aquí, esta de 0.022 miliamperios, es decir, que a través de esta I1 e I2 van a ser menores a esta corriente, porque al final del día la sumatoria de estas dos corrientes nos va a dar esta corriente que nosotros tenemos aquí, que es de 0.022 miliamperios, ¿vale? Saber cuánta es la cantidad de corriente que fluye por aquí lo podemos saber fácilmente realizando el circuito y midiendo el amperaje entre este circuito. Entonces, exactamente igual que como lo hicimos en el circuito anterior, lo que tenemos nosotros que hacer para poder medir la corriente a través del circuito es simplemente abrirlo. Lo abrimos y lo vamos a cerrar mediante el multímetro. Pero en este caso nosotros podemos ver que nosotros ya tenemos abierto el circuito, porque tenemos nosotros abierto aquí en este pulsador S1 y tenemos abierto también aquí en este pulsador S2. Entonces simplemente lo que nosotros vamos a hacer para medir la corriente que fluye a través de aquí, es decir, saber el valor de I2 y saber el valor de I1, es simplemente tomar nuestro multímetro y colocar la punta positiva aquí, la punta negativa aquí, y ya nosotros podemos, digamos, saber cuánta es la corriente que está fluyendo a través
de aquí para calcular I2 y calcular I1. ¿Vale? Ahorita lo vamos a ver en la protoboard, pero ya sabemos que estos son este es el cálculo que nosotros estamos obteniendo. Y pues para la potencia simplemente vendría a ser lo mismo, ¿no? Tenemos una potencia que va a ser igual de 5 volts al cuadrado, que va a ser sobre, en este caso estamos ocupando resistencias de 220, ¿no? Y esto va a ser igual a 0.1136 watts aproximadamente, ¿no? Lo hice con calculadora porque, pues bueno, ¿no? Somos ingenieros, no matemáticos, ¿no? Entonces, esta es la cantidad de potencia que nosotros vamos a tener en el circuito. Ahorita vamos a ver si es cierto en el circuito total, ¿vale? Ya con las sumatorias de corriente y todo el rollo, ¿vale? Y esta va a ser nuestro resultado de la corriente I3. Entonces, vamos a comprobar, vamos a realizar este circuito también en la protoboard y ver si realmente esto es lo que nosotros obtenemos en base a los cálculos que acabamos de realizar. Ahora, de igual manera, tenemos que entender que estos cálculos son para un circuito ideal. De igual manera, tenemos que saber que tenemos entropía, tenemos pérdida de energía, ¿vale? O puede ser que tengamos algunas fallas, la resistencia tenga un poquito más, un poquito arriba, un poquito abajo, por lo tanto tengamos un poquito más de amperaje, un poquito menos de potencia, pero se va a basar básicamente en esto que nosotros tenemos aquí. Puede ser un poquito más, un poquito menos, por lo mismo que les estoy mencionando. Estos son los cálculos para un circuito ideal, pero en un circuito real siempre va a variar, ¿vale? Entonces vamos a realizar eso en la protoboard y vamos a ver qué es lo que nos va a soltar, digamos, de información, ¿vale? Entonces vamos ahí. Vale, pues aquí tenemos el segundo circuito que habíamos puesto en el pizarrón, ¿vale? Entonces, por aquí tenemos la línea del positivo, cruza por aquí, viene a través de este botón que es normalmente abierto, cruza a través de él, pasa a través de una resistencia de 220 ohms, pasa al positivo de este LED y de aquí pasa ya hacia el negativo para cerrar el circuito. Aquí tenemos el primer botón que pasa al primer LED y el segundo botón que pasa al segundo LED. Entonces, tal y como lo habíamos visto en el pizarrón, nosotros en este circuito vamos a tener una corriente I1 que fluye a través de este circuito, es decir, fluye a través de esta zona, pasa por aquí, pasa a través del botón, pasa a través de esta resistencia de 220 ohms y llega hasta el LED. Esa es nuestra corriente I1, ¿vale? Después vamos a tener una corriente I2 que va a fluir a través de este positivo de aquí, va a recorrer hasta este segundo botón, va a pasar a través del botón, va a pasar a través de la resistencia, va a llegar al LED y aquí vamos a tener una corriente I2, ¿vale? Y la corriente I3 va a ser en un nodo que se encuentra aproximadamente aquí, donde se van a reunir la corriente I1 que entraba por aquí y la corriente I2 que entraba por acá, ¿vale? Haciéndonos una suma tal y como habíamos hecho el cálculo, que va a ser igual a 0.¿cuánto era? De 0.022 miliamperios es más o menos lo que va a estar recorriendo por aquí. Entonces, como este tramo es un poco más corto, por aquí a lo mejor va a fluir un poquito más de corriente y este tramo, al ser un poquito más largo, va a fluir un poquito menos de corriente. Pero la sumatoria de este y la sumatoria de este aproximadamente nos va a dar 0.022 miliamperios, que es lo que nosotros calculamos que viene a ser nuestra corriente I3, ¿vale? Entonces, vamos a comprobar que esto es real. Entonces, nosotros tenemos de igual manera configurada nuestra fuente de voltaje variable en 5 volts. La tenemos configurada en que entre una corriente de 0.050 miliamperios. Y bueno, en este caso habíamos calculado también la potencia del circuito, que va a ser en sumatoria nos va a dar aproximadamente 0.1136 watts, ¿vale? Entonces, vamos a ver si esto es real. Tal y como dije, la sumatoria de estos dos nos debe dar aproximadamente un total de 0.022 miliamperios. Entonces, yo oprimo, bueno, vamos a prender la fuente primero. Ok, entonces, ahorita tenemos 5 volts, tenemos 0 y 0 porque el circuito está cerrado, ¿estamos de acuerdo? Todavía no oprimimos ninguno de los dos botones. Entonces, yo oprimo el primer botón, vemos que el LED enciende y tenemos un consumo aproximadamente de 0.014 amperios o 0.015 amperios, ¿vale? Entonces, aquí este valor de aquí es más o menos nuestro valor de nuestra corriente I1, ¿ok? Ahora, vamos a ver el valor de la corriente I2. Presiono yo el segundo botón
Y vemos que, tal y como dije, en el primero, al ser un poquito más corto, hay un poco menos de resistencia eléctrica. Por lo tanto, en la primera teníamos 0.015 aproximadamente, y en esta tenemos un total de 0.011 amperios, ¿vale? Por lo tanto, en sumatoria, cuando yo oprimo, porque recordemos que el nodo se unen más o menos a partir de esta zona, cuando yo oprimo los dos, nos va a dar el resultado de I3 que ya habíamos calculado. Entonces, oprimo el primero, oprimo el segundo, y aproximadamente nos da 0.026 amperios, ¿vale? Es un poquito más de lo que habíamos calculado, porque nosotros habíamos calculado 0.022 miliamperios, pero bueno, recordemos que eso es en un circuito ideal, ¿vale? O sea, en un circuito real vamos a tener siempre un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero podemos ver que es muy aproximado a lo que nosotros habíamos calculado, ¿vale? 0.022 miliamperios. Ok, entonces yo suelto, de igual manera I2, nuestra corriente es un total de 0.011 amperios, y en este caso I1 viene a ser de 0.015 amperios, y nuestra I3 viene a ser un total de 0.026 miliamperios. Es aproximadamente igual lo que habíamos calculado. Y pues bueno, para medirlo con el multímetro, de igual manera tenemos las puntas colocadas en amperios, la punta negra, pues donde va la punta negra. Y bueno, en este caso nosotros no tenemos la necesidad de abrir el circuito, porque estamos de acuerdo que el circuito ya está abierto desde un inicio por los botones, ¿vale? Porque son normalmente abiertos. Entonces, lo único que podemos hacer para calcular nosotros la corriente eléctrica, pues es cerrarlo a través del multímetro, a través de las conexiones que tenemos en el botón, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver, lo voy a pasar para acá para que se pueda ver en el multímetro también. Ay, se zafó. Entonces, lo vamos a cerrar mediante nuestro multímetro. Y vemos que tenemos un consumo aproximadamente de 0.12 miliamperios, ¿vale? Que es aproximadamente el valor de nuestra corriente I1. Ahora, si yo lo paso hacia I2, de igual manera lo vamos a cerrar a través del multímetro. Y ahí lo tenemos. Y tenemos aproximadamente de corriente I2, aproximadamente 0.09 miliamperios, ¿vale? Que es exactamente lo mismo que nos está mostrando la fuente, aproximadamente, ¿vale? Tenemos un poquito más, un poquito menos, pero podemos ver que el cálculo que nosotros habíamos hecho es bastante aproximado a lo que tenemos. Y bueno, de potencia habíamos calculado una potencia de 0.1136, y si nosotros activamos ambos botones, pues podemos ver que nosotros tenemos un total de 0.131 watts de potencia, ¿vale? Aproximadamente lo mismo que nosotros habíamos calculado anteriormente. ¿Ok? Entonces, así de fácil, así de sencillo, nosotros estaríamos comprobando la ley de Ohm mediante la creación de circuitos eléctricos en la vida real, ¿vale? Espero que les haya ayudado. Y pues nada, gente, espero que el video les haya servido. Si fue así, recuerda dejarme por ahí un buen like, una suscripción. También, si me quieres apoyar más, recuerda que aquí abajito están mis redes sociales para que me sigas, por si gustas por ahí enviarme tus dudas o lo que sea, pues por aquí abajito están mis redes sociales, ¿vale? Y pues ya sin nada más, yo soy Ryu, y no olvides entrenar tu cuerpo, engrandecer tu mente y ennoblecer tu corazón. Nos vemos en un próximo video. Cuídense.